Esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo. La caída de un hombre que alguna vez portó uniforme y poder terminó esta semana con un vuelo directo de Paraguay hacia México. Hernán Bermúdez Requena, conocido como el Comandante H, exsecretario de Seguridad en Tabasco, no pudo escapar más de la justicia. La noticia de su expulsión y extradición sacudió al país. ¿Cómo es posible que un alto mando de la seguridad pública haya terminado señalado como operador criminal? Quédate hasta el final, porque esta historia está llena de giros inesperados, corrupción, crimen organizado y un desenlace que parece sacado de una película. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que un ex jefe de seguridad pública debe recibir un castigo ejemplar por traicionar la confianza ciudadana? Tu opinión es clave en este debate. Durante años, Hernán Bermúdez fue presentado como el rostro de la seguridad en Tabasco. Conferencias de prensa, patrullajes supervisados y discursos sobre la lucha contra el crimen lo mostraban como un funcionario firme y respetable. Sin embargo, tras esa fachada de autoridad, se gestaba un secreto que hoy lo coloca en el banquillo de los acusados. Las investigaciones apuntan a que Bermúdez utilizaba su cargo de poder no para frenar al crimen, sino para favorecerlo. Las autoridades lo señalan de haber tejido una red de extorsiones, secuestros express y narcomenudeo, delitos que supuestamente coordinaba al mismo tiempo que se presentaba como el encargado de proteger a la ciudadanía. Una traición doble, hacia la ley que juró defender y hacia la población que confiaba en él. Su nombre aparece ligado a la organización criminal La Barredora, un grupo que no solo operaba en Tabasco, sino que mantenía conexiones directas con el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más poderosas y violentas de México. Esto significa que su influencia iba mucho más allá de un estado. Bermúdez habría sido un engranaje en una maquinaria criminal de alcance nacional. Y recuerda, si quieres más contenido sobre casos reales de crimen organizado y justicia, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas descubran estas historias ocultas que pocos se atreven a contar. Cuando los señalamientos en su contra se volvieron insostenibles y los expedientes comenzaron a cerrarle todas las puertas en México, Hernán Bermúdez tomó la decisión más arriesgada de su vida: desaparecer del radar nacional. No fue un movimiento improvisado. Según las investigaciones, preparó con cuidado su salida, aprovechando contactos y rutas que solo alguien con experiencia en seguridad podría conocer. Su destino final fue Paraguay, un país donde creyó que su nombre pasaría desapercibido y donde pensó que podría empezar una nueva vida bajo una identidad discreta. Allí intentó ocultarse con un perfil bajo, lejos de los reflectores y de los titulares que en México ya lo señalaban como un traidor de la seguridad pública. Pero lo que no imaginó es que las autoridades mexicanas ya habían activado una alerta internacional a través de mecanismos de cooperación policial. Cada movimiento, cada intento de moverse en las sombras era observado. Durante meses, la presión aumentó, hasta que en septiembre todo terminó. Agentes paraguayos lo detuvieron en una operación perfectamente coordinada. El momento de su arresto fue decisivo. Un ex jefe de seguridad pública, esposado en un país extranjero, convertido en fugitivo internacional. La imagen contrastaba brutalmente con la figura de poder que había tenido en México. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que un hombre con ese historial pudo haber pasado inadvertido tanto tiempo por su astucia? ¿O piensas que alguien desde dentro lo estaba protegiendo para retrasar su captura? Cuando fue detenido en Paraguay, Hernán Bermúdez no solo se enfrentaba a la policía local, estaba frente a un dilema jurídico que podía marcar su destino. Tenía en la mesa la opción de aceptar un proceso de extradición formal, un camino largo que suele involucrar juicios, apelaciones y meses de espera. Muchos capos lo utilizan como estrategia para ganar tiempo, negociar condiciones o incluso buscar resquicios legales que les permitan retrasar su entrega. Pero Bermúdez tomó otra decisión.
rechazó acogerse a ese proceso. Y aquí ocurrió un giro inesperado. Las autoridades paraguayas, al revisar su situación, determinaron que su permanencia en el país era irregular. Ese detalle legal abrió una puerta distinta. Ya no sería extraditado bajo un tratado internacional, sino expulsado de manera directa. La diferencia es enorme. Mientras la extradición puede tardar meses o años, la expulsión es inmediata. Paraguay simplemente declaró que no podía permanecer en su territorio y lo puso en manos de los agentes mexicanos sin mayor trámite. Fue una jugada rápida, casi quirúrgica, que cerró cualquier posibilidad de escape y dejó un mensaje contundente. Ningún país se convertiría en refugio para él. Imagina la escena. Después de pasar días en una celda en Sudamérica, las puertas se abren no hacia la libertad, sino hacia un avión. Esposado, rodeado de agentes, sabiendo que al aterrizar en México, lo esperaban órdenes de aprehensión y una celda en un penal de máxima seguridad. Una caída estrepitosa para quien alguna vez controló la seguridad de un estado entero. El 17 de septiembre de 2025, un avión procedente de Paraguay tocó tierra en México, pero no se trataba de un vuelo cualquiera. En su interior viajaba un pasajero esposado, custodiado y vigilado con máxima atención. Hernán Bermúdez Requena ya no era el funcionario que en algún momento encabezó conferencias de prensa, sino un detenido que llegaba para enfrentar a la justicia de su propio país. A pie de pista lo esperaban agentes de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional. El protocolo fue estricto: traslado inmediato, sin margen de exposición pública, con vehículos blindados y un operativo que parecía diseñado para un criminal de alto nivel. No hubo aplausos, ni discursos, ni escoltas de honor, solo silencio y vigilancia. Su destino: el Ceferezo No. 1 del Altiplano, la misma prisión que ha albergado a capos legendarios del narcotráfico. Pero este caso tenía un matiz diferente. Bermúdez no era un líder criminal de nacimiento, era un exfuncionario, alguien que había jurado proteger al pueblo y que ahora compartía destino con aquellos a quienes alguna vez debió perseguir. Ese contraste es lo que hace a su caso aún más perturbador. Porque, a diferencia de otros reclusos, él conoce cómo funcionan los operativos, los protocolos de seguridad, las rutinas de vigilancia y hasta las debilidades del sistema penitenciario. En pocas palabras, entraba a una cárcel que él mismo podía haber estudiado desde el otro lado de la ley. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que precisamente por tener ese conocimiento su caso sea aún más peligroso para el gobierno? ¿O piensas que ya no tiene margen de maniobra y terminará consumido por el sistema al que alguna vez sirvió? Los expedientes judiciales que hoy pesan sobre Hernán Bermúdez son un catálogo oscuro de traiciones y delitos. No se trata de acusaciones menores. Las autoridades lo señalan como pieza clave en una red que operaba extorsiones a comerciantes y empresarios, donde las víctimas pagaban cuotas de miedo a cambio de protección que nunca llegaba. También se le vincula con secuestros express, una modalidad rápida y brutal en la que personas eran privadas de su libertad por horas o días, con el único objetivo de arrancarles dinero bajo amenazas. Estos hechos, de comprobarse, muestran que el mismo hombre que debía combatir la violencia en Tabasco habría terminado alimentándola desde adentro. El tercer frente es el narcomenudeo. Se le acusa de brindar cobertura política y policial a células criminales que distribuían drogas en la región. Según la narrativa oficial, Bermúdez no actuaba como un simple cómplice. Dirigía operaciones desde las sombras, aprovechando sus contactos y su posición para asegurar impunidad. Todo esto dibuja una transformación aterradora. De protector del pueblo pasó a ser considerado un aliado del crimen. Y ese cambio es el que más pesa, porque un criminal común actúa desde fuera de la ley, pero un funcionario corrupto usa la misma ley como arma para encubrirse. La extradición y caída de Hernán Bermúdez no es solo la historia de un hombre, es un espejo incómodo para todo un sistema. Nos recuerda que ningún uniforme, cargo político ni trayectoria en seguridad
garantizan inmunidad. La delgada línea entre autoridad y criminal puede borrarse cuando el poder se usa no para proteger, sino para someter. Su caso expone cómo el poder, en manos equivocadas, puede convertirse en la máscara perfecta del crimen, porque un delincuente con placa y con mando tiene más armas que un capo común: acceso a información privilegiada, influencia en decisiones políticas y el control de quienes deberían investigarlo. Hoy su extradición marca un precedente, pero también abre preguntas dolorosas. ¿Cuántos más podrían estar ocultando alianzas con el crimen bajo el mismo disfraz de autoridad? ¿Será este juicio un parteaguas que inspire a perseguir a otros funcionarios corruptos, o quedará como un caso aislado, enterrado en la memoria colectiva? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque aquí seguiremos destapando los casos más impactantes del crimen y la justicia en México y Latinoamérica, siempre con la verdad al frente y las preguntas que otros prefieren callar.